Bien, solucionado este problema técnico, espero que no se vuelva a repetir. Vamos a continuar entonces con los desarrollos respecto a las antropologías que estábamos analizando. Habíamos visto dos de las antropologías, en realidad visto una con un poco más de detalle y otra que estamos comenzando a desarrollar. La primera fue la antropología en el tiempo, colectivista o la filosofía de la totalidad, cuyo lema es "El hombre es un ser para el todo", que remarcaba fuertemente la idea de pertenencia, es decir, pertenencia a un todo, utilizando el término todo o ejemplificando el término todo, por ejemplo, con ideas como la de raza, nación, Estado eh, y otras. Y la segunda, que era la que le vamos a dar un poco más de detalle y es fundamental para contrastar con la recuperación de la antropología que se propone, que dijimos no es una antropología nueva, sino simplemente intentar recuperar una, una, una idea, un concepto de condición humana que se adecue verdaderamente a lo que significa tal condición. Y la importancia, que esto sí hay que remarcarlo siempre, la importancia de la antropología radica en que habíamos dicho todo producto cultural y por lo tanto el derecho, producto cultural realizado por el hombre, se apoya, esta es nuestra tesis fundamental, o refleja al elaborarla una determinada imagen del hombre. El reflejar una determinada imagen del hombre pueden convertir a la antropología en una antropología correcta o incorrecta, verdadera o falsa. Pero la cuestión no se traduce su verdad o falsedad desde el punto de vista teórico, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la práctica. No es una discusión teórica sobre si la antropología es verdadera, intelectualmente hablando, no. Es una cuestión práctica. Si la antropología es inadecuada, cuando se traslada a la realidad, inevitablemente, ineludiblemente va a producir una praxis errada o equivocada. Por eso habíamos dicho que podíamos juzgar el valor de un producto cultural, como por ejemplo una creación humana, el derecho, sobre la base de este criterio. Y este criterio es un criterio que de alguna manera tiene que formarse, producirse o generarse a partir de un análisis de todas las culturas a lo largo y a lo ancho del tiempo y de la historia. No se trata de medir las demás culturas con, por ejemplo, una vara que se suponga sea la vara occidental, sino medir las culturas por algún criterio que nos abarque, nos subsuma y nos supere. Porque en el caso, y vamos a ver que esto es una de las exigencias del diálogo, que es parte constitutiva de nuestra postura, a nivel no solo interpersonal, sino intercultural, vamos a postular, y hoy en día es muy fuerte la influencia de las filosofías denominadas interculturales, algún rasgo que esté presente en cualquiera de las culturas habidas, la mayoría de los casos ocultas y por haber. Me refiero a la cultura azteca, a la cultura africana en la actualidad, a la cultura América Latina, a la cultura de los pueblos originarios, a China, etcétera, etcétera. Volvamos entonces ahora al análisis de la perspectiva individualista que habíamos comenzado. Y la importancia de esta perspectiva es porque de alguna manera nos nutre a nosotros. Como parte de Occidente estamos muy fuertemente imbuidos por esta lectura. Como les dije en su momento, esta manera de entender las cosas se impone o empieza lentamente a imponerse a nivel continente occidentalmente en el 1492, que es donde se inaugura lo que podemos denominar como periodo histórico la modernidad. Y sigue hasta nuestros días. El individualismo como modo de ver, de sentir, de entender, de interpretar la realidad, ha tenido varias modificaciones, ha mutado
de diferentes maneras a lo largo de nuestra historia, y hoy estamos en una fase que algunos denominan fase terminal, pero es una fase que se ha dado a llamar culturalmente neoliberalismo. El neoliberalismo es una evolución de la idea o de esta perspectiva teórica que ve al hombre como individuo después de haber pasado por varias etapas. Entre ellas, por ejemplo, lo que se denomina cierre de la modernidad en términos de pensamiento, siglo XIX, comienzos del XX, la aparición de la posmodernidad con una camada de intelectuales o pensadores, esto después de las guerras, de los conflictos bélicos, y hoy en día estamos transitando lo que para algunos sería el fin o la etapa terminal o de crisis de esta lectura. Vamos a ver características, sobre todo dos cosas. Nos vamos a guiar en este análisis breve por un autor que ustedes tienen, nosotros usamos, es un autor de cabecera, es muy importante, es un sacerdote e intelectual holandés que se llama Remy Quant. Él tiene un libro muy importante, tiene varios trabajos, un autor del primer mundo, y nosotros nos vamos a apoyar en un texto que se denomina filosofía social. El término filosofía social en el libro de este autor está indicando que él aboga por una lectura como la que nosotros denominamos no social, sino llamamos perspectiva dialogal. Pero para el caso, el nombre que le pone Quant, filosofía social, que claramente se contrapone con individualismo, tiene el mismo contenido o las mismas ideas de fondo que la nuestra, a la que nosotros llamamos perspectiva dialógica. Después les voy a explicar por qué, el del nombre y qué origen histórico tiene. Es una lectura, nuestra perspectiva es una lectura que inicia con autores que empiezan a escribir después del periodo, el periodo entre guerras y después de las dos guerras, y específicamente en Europa, y a consecuencia de la crisis que estas guerras, el industrialismo, etcétera, etcétera, estaban produciendo en esa cultura. ¿Qué nos dice Quant respecto del individualismo? Él dice que hay dos maneras para que podamos entender esto. Él dice que el ser humano tiene dos maneras de plantarse ante la realidad. Hay dos maneras de interactuar o de posicionarse en el mundo, solamente dos. Con esto está queriendo decir claramente que estas dos maneras tienen que ver con la condición humana. No hay otra forma de pararse en el mundo si del ser humano se trata que estas dos maneras o estos dos estilos. ¿Cuáles son estas dos maneras? Él dice, ante la realidad nos podemos parar o tener, por ejemplo, en nuestra existencia cotidiana, en nuestra actividad cotidiana, en lo que él denomina nuestro pensamiento en acción, podemos o bien tener una actitud de apertura hacia los otros. Aclaro, esto sin conocimiento, sin tematización, como una actitud espontánea o básica de situarse ante la realidad. Una actitud de apertura o bien una actitud de cierre. ¿En qué puede influir que las personas tengamos desde nuestros primeros años de vida ante el entorno ambas posibilidades de interactuar? Y él dice, hay factores muy complejos, entre otros puede ser el temperamento, el entorno, la crianza en los primeros años de vida, etc. Y además dice, todo sujeto se sitúa frente a otro de esta manera. O se considera el eje o el centro de la realidad, o bien se abre y permite que los otros tengan un rol protagónico. Estas dos maneras de interactuar pueden darse en lo que él llama pensamiento en acción y lo que él denomina pensamiento reflexivo. Aclaremos qué sería el pensamiento en acción. El pensamiento en acción es cualquier comportamiento que el hombre lleva adelante sin previamente detenerse o reflexionar sobre lo que está haciendo. Esto es algo que nos pasa habitualmente. Él pone un ejemplo, si lo leyeron,
van a ver que ese ejemplo es muy claro. Él dice, esto se ve, por ejemplo, en alguien que maneja. Quien se sube en automóvil, todos los que manejamos sabemos que está como automatizado el movimiento, nos sentamos, prendemos el motor, arrancamos y, y vamos a la ruta. Está como automatizado, los movimientos son reflejos, son rápidos, y dice, sin embargo, cuando alguien maneja, está pensando de alguna manera, porque si no pensáramos, si fuera un automatismo absoluto, no podríamos reaccionar ante algún imprevisto que tuviésemos en el camino. Sin embargo, no hay reflexión. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que pensar detenidamente cada movimiento, por ejemplo, frenar, hacer algún cambio, acelerar o detenerse, no lo podríamos hacer, los accidentes, los choques serían constantes y nadie podría hacer en su automóvil ni media cuadra. Sin embargo, esto lo hacemos habitualmente, y dice él, incluso si el tránsito es lento o hay poco movimiento o la ruta está despejada, hasta podemos, si tenemos algún interlocutor, conversar con él sin problemas. Esto se llamaría, o esto es el pensamiento en acción. Él dice, en este pensamiento en acción, quien maneja un vehículo, la más de las veces sin ser consciente de esto, puede tener en la ruta o en la ciudad una actitud o bien desconsiderada o bien una actitud de apertura. Sencillamente, ¿qué sería una actitud desconsiderada? Exceso de la velocidad, no respetar las señales de tránsito, no respetar al otro, cerrar al otro, cruzar con un semáforo en rojo, o bien podemos tener una actitud también previa a la reflexión de apertura al otro. Por ejemplo, ceder el paso, ser cuidadoso, respetar todas las señales de tránsito, respetar todos los semáforos, tener el cinturón, mirar por los espejos, señalizar, ceder el paso. Estas dos actitudes básicas no merecen reflexión y, como dice él, va a depender de muchos factores el saber si estamos marcadamente en una o en la otra. Y esto claramente muchas veces sin ser consciente de ello. Si tenemos en claro entonces lo que es el pensamiento en acción, recuerden, es una actitud de alguna manera cuasi espontánea o instantánea. Nos situamos ante otro, nada más que dentro de estas dos posibilidades. O nos abrimos al otro o nos cerramos al otro. Pero podríamos dar un paso más. Humanamente hablando, reflexionar es una cosa diferente a interactuar o a pensar en acción. ¿Qué implica reflexionar? Y esto es importante. Dice él, está el pensamiento reflexivo. ¿Qué es el pensamiento reflexivo? El pensamiento reflexivo implica tomar distancia del momento, tomar distancia, separarse de lo que se está haciendo. Recuerden que yo les mencioné, les di un concepto al pasar de filosofía, que la da también un autor holandés que se llama William Luypen, y yo les decía, es una noción o de pensamiento crítico, si se quiere, sencilla. ¿Qué dice Luypen? Dice que la filosofía, filosofar o pensar críticamente es reflexionar sobre la experiencia vivida. Esto mismo está diciendo Kant. Pero entonces yo le pongo, me separo del momento, tomo distancia. Por ejemplo, en el caso que él plantea, imagínense esto. Estamos muy apurados, salimos del trabajo, estamos muy apurados para llegar a nuestra casa. Nos subimos al auto, hacemos todo esto, como dije, casi mecánicamente, pero pensando, y llegamos. Llegamos demorados, pero no tanto como nos parecía, y pensamos, ¿qué pasó? Porque llegamos de alguna manera, si se quiere, algo alterados. ¿Qué pasó? Le tomamos distancia, estamos en casa, tendría que haber demorado mucho más de lo que demoré. ¿Cómo fue que llegué casi sin ninguna demora? Entonces pensamos, ¿por qué? Lo que pasa, claro, me doy cuenta, pasé varios semáforos en rojo,
cerré algún conductor, no me detuve cuando alguien estaba por cruzar, pasé a algún conductor por la mano derecha, pasé por la banquina. Como ustedes saben, acá no estoy, no necesito demasiado apelar a la imaginación, sino que estoy contando cosas que pasan cotidianamente en el tránsito. Y entonces reflexiono, digo, y me doy cuenta, y ahí dice Juan, uno también podría, culminando esa reflexión, pensarse a sí mismo como centro o bien pensarse junto a otros. Entonces, el remate de la reflexión sería, no me parece mal lo que hice, es más, tal vez tendría que apretar un poco más el acelerador y probablemente llegue a tiempo. Y la otra versión es decir, no, no puedo hacer esto, puse en riesgo, me puse en riesgo a mí, puse en riesgo a los demás. No, esta actitud. Y a la inversa también, supongamos que fuera una actitud de respeto, también podríamos pensar o reflexionar. Si vamos hasta acá, me van siguiendo, él dice, la reflexión, él saca esta conclusión. ¿Qué debería haber? ¿Qué debería pasar? Él dice, debería haber de alguna manera coincidencia entre nuestra actitud refleja o de pensamiento en acción con nuestra reflexión. ¿Qué quiere decir? Si soy un desbocado o un irrespetuoso ante los demás manejando, se supone que tendría que reflexionar y llegar a la conclusión que llegué en el ejemplo en el primer caso, para que sean compatibles mi pensamiento en acción y mi pensamiento reflexivo. Y acá Juan va a decir algo importante que ustedes intuitivamente ya pueden haber pensado al sacar él la primera conclusión, pero las más de las veces, o muchas veces, no coincide la actitud de pensamiento en acción con el pensamiento reflexivo. Por ejemplo, podemos tener una actitud de cierre ante los demás y esbozar, propalar o exponer, por ejemplo, un punto de vista en donde los primeros o el primer lugar lo ocupen los demás. Habría una cierta inconsistencia. Como alguien que suele actuar de una manera o en actitud de cierre ante los demás podría tener una teoría social, y a la inversa, alguien que tiene una actitud cotidiana de pensamiento en acción sin reflexión, de apertura a los otros, podría al momento de reflexionar, de tomar distancia, de pensar, supongamos que quisiese pensar sobre la condición humana, y podría pensar sobre la condición humana de una manera cerrada. Dice, cuando las dos posibilidades, lamentablemente, la primera, que haya una coincidencia, no es la que se da habitualmente, pero es probable o habría una explicación de cómo pueden darse las dos al mismo tiempo. Y lo que es peor, dice Kant, esto tal vez sea lo más importante, él dice, lo que es peor, nosotros podemos actuar de manera inconsistente en nuestra propia realidad. Por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes de diálogo y después en mi actitud concreta tener un comportamiento absolutamente cerrado respecto de estos y no percibirlo. También podría darse la inversa. Tener una actitud, no sería el caso porque no plantearía una actitud en donde la naturaleza del hombre sea defendida por mí como una naturaleza de carácter individualista, pero sí tener un comportamiento de este tipo. ¿Por qué hace esta introducción Juan al hablar de individualismo? Él va a plantear en su texto, en el primer capítulo, el individualismo y tiene este título, el individualismo como ideología. Y en el segundo capítulo, él va a plantear lo que para nosotros es una lectura adecuada del hombre, que es la condición social de este. ¿Por qué habla del individualismo como ideología? Veamos brevemente, resumidamente esto para entender lo otro y ya marcar las características del individualismo. Él dice, tiene que ver con esta idea. ¿Qué significa ideología? Hay tres posibilidades, dice Kant, en término de ideología.
Una, que es la más usual, pero que técnicamente no es la más rigurosa, que es una suma de puntos de vista, suma de cosmovisiones, de actitudes, de teorías. Esto es la más habitual. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en textos de canciones, en obras literarias. Cuando alguien dice, deben respetar mi ideología, está diciendo, deben respetar mis puntos de vista. Dice Kant que es válida, pero no es rigurosamente técnica, no sirve para la reflexión, para la filosofía. Una segunda lectura que dice él implica tildar, acá aparecería lo ideológico en un sentido peyorativo. Ideológico se le dice a aquel que presenta, defiende un punto de vista con el que yo no coincido. Esta es una manera de utilizar el término ideología como un adjetivo que descalifica el punto de vista del otro. Muchas veces, esto se ve muchas veces en los debates, que alguien le dice a otro, lo que pasa que vos ves esta cuestión desde un punto de vista ideológico. No hay ninguna aclaración al respecto, pero basta prestarle un poco de atención a la manera en cómo se lo dice y qué es lo que dice para entender que está intentando descalificarnos. Y después darnos cuenta que esa descalificación tiene que ver con que no comparte su punto de vista porque considera que su propio punto de vista es el verdadero, que él tiene la verdad por definición, sin necesidad de mostrarla. Es verdadero porque yo lo digo así. Y por lo tanto, lo tuyo es ideológico. Este también es un... Claro, por ejemplo, me pone bien a Yelén, que se suele hablar del feminismo, o se suele utilizar el término feminismo, hablar del feminismo como ideología. En realidad, cuando se ataca a estas cuestiones, se habla de una ideología de género, para suponer que lo que se está diciendo es descalificante. Un breve apunte respecto del término, porque yo les dije, ¿se acuerdan cuando les hablé del ismo como término que iba al final? Y les dije, le ponemos ismo individual porque es una distorsión de la idea de individuo. Y le ponemos ismo a colectivo porque es una distorsión de la idea de colectivo. Con el feminismo no necesariamente no ocurre lo mismo, es más que nada una denominación, pero cuidado que también, como en cualquier ámbito del pensamiento, el ismo podría generarse un ismo si es que se distorsiona la idea de femenino. Entonces también, aunque no se usa en este sentido, se usa más la palabra de ideología para descalificarla, hay como en todos los canales de pensamiento, en todos los ámbitos de pensamiento, hay que tener cuidado cuando se defiende una idea y no distorsionarla. Se podría distorsionar de dos formas. Una, incorporando más de lo que tiene. La otra, negándola u ocultándola. Y vamos a lo que él considera término válido para pensar, como nosotros consideramos como una herramienta conceptual importantísima para pensar críticamente. ¿Qué significaría ideología entonces? Y él dice, ocurre que muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos la pretensión de que algo o el convencimiento entrecomillado de que algo es verdadero, pero este convencimiento o esta idea o esta noción no se apoya en la fuerza interna de los argumentos que nos podrían llevar a plantear algo como verdadero. Pero entonces, si lo que yo supongo o sostengo como verdadero no se apoya en la fuerza interna de convicción de los argumentos que me llevarían o me tendrían que llevar a postularla como tal, al estilo de la creencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la creencia? Y uno le podría preguntar a otro, yo me podría preguntar, ¿por qué tengo tal creencia?
¿Estás seguro? ¿En qué se apoya tu creencia? Y yo empiezo a pensar y a dudar. Y habitualmente decimos, y no estoy seguro, ahí ya estoy cayendo en lo que se llama ideología. ¿Por qué? Dice Kant, si la íntima convicción no es el motivo que me lleva a plantearlo como verdadero, algo tiene que haber para que yo lo plantee como tal, salvo que esté jugando o esté actuando de mala fe. Si no estoy jugando ni estoy actuando de mala fe, es probable, y marquemos esto, porque es la clave según Kant, de buena fe lo sostenga porque se apoya en un interés práctico. Esta es la idea, es una idea importantísima, una referencia importantísima. Dice Kant, si yo sostengo algo como verdadero, pero no lo sostengo por la íntima convicción de los argumentos, tiene que haber otro motivo. Y este motivo es que defiende, protege o refuerza algún interés práctico, refiriéndose a interés práctico al sujeto que lo propone. Esto es lo más habitual. Esto, que nos pase esto es lo más habitual. Digo, ¿qué significa buena fe? Que no tengo adecuada comprensión, conciencia de lo que está ocurriendo. Por eso de buena fe. Supongo que defiendo tal idea porque es verdadera, pero la defiendo por algún motivo diferente. Ahora les voy a dar, vamos a trabajar con uno o dos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de esto. Y una nota más, una nota más. Esto con independencia, independiente de lo que se discuta, sea verdadero o no. ¿Mm? Yo puedo, demos un ejemplo. Yo puedo pensar que las personas que tienen derecho a mandar son aquellas personas que han sido investidas de tal calidad o en tal condición por un mandato divino, que es un punto de vista existente en la realidad. ¿Mm? Hoy en día todavía sigue existiendo formas o estructuras sociales donde conviven formas más actuales o modernas de entender el mando y conviven motivos atávicos, como es de suponer que alguien que se llama rey es rey porque ha sido investido de tal manera por mandato divino. Si yo no me equivoco, hoy en día hay todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, existe algo así como la realeza, ¿no? Yo puedo pensar esto. Esto puede ser verdad o no. La cuestión no es si es verdadero o no. La cuestión es por qué yo sostengo esto. Seguramente preguntado yo diga, y lo sostengo porque estoy convencido de lo que los que tienen que manejar el mundo son las personas de sangre azul. Pero tal vez no sea consciente, y seguramente no sea consciente, de que ese no es el motivo. El motivo es que probablemente defiende un interés práctico o real. Por ejemplo, supongamos, no es el caso, sea el descendiente en 15ª generación de alguien que en algún momento, o familia por casta, ocupó, fue rey o reina, o fue la realeza de un país determinado. De toda mi formación, lo que yo absorbí es que en algún momento de la historia de la humanidad, algún antepasado mío fue investido por mandato divino de la función de, vamos a hablar por ejemplo de España. Yo puedo estar íntimamente convencido de que es verdad esto. Sin embargo, el motivo, y si probablemente tuviese que argumentar, no podría argumentar, y ahora vamos a ver la importancia de esto, más que en cuestiones de hecho. Pero el motivo es otro. Vamos a poner un ejemplo
por ahí los complico mucho. Vamos a ver, pensemos un ejemplo más sencillo. Fíjense, antes de dar el ejemplo, fíjense cómo es el movimiento. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay detrás de todo esto para generar la ideología? Es una cuestión de hecho que, como toda cuestión de hecho en el ejemplo, como toda cuestión de hecho, puede durar un poquito, poco o nada. ¿Por qué? Porque la cuestión de hecho se modifica cuando los hechos y las circunstancias cambian. Supongamos, imaginemos que nosotros somos un grupo A y en otro lado hay un grupo B. Y por algún motivo nosotros que somos el grupo A tenemos acceso, hemos descubierto un arsenal de armas oculto, escondido, que no ha descubierto el otro grupo. En consecuencia, no se nos ocurre mejor idea que manejar, sojuzgar a ese grupo B porque tenemos armas. Y el grupo B no las tiene. Pero podríamos mezclar y agregar el otro motivo también. Y decirles, van a tener que hacer todo lo que nosotros les pidamos, porque nosotros tenemos armas y ustedes no. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse esta cuestión de hecho? Agreguemos un condimento más al ejemplo para que sea más contundente. Supongamos que encontramos 20 armas enterradas y que encontramos municiones para usar 10, pero para dispararlas en 50 oportunidades, pero esto el otro grupo no lo sabe. Esa situación se va a mantener hasta donde yo pueda engañar a los integrantes del otro grupo, haciéndoles creer que mi provisión de armas es infinita, que mi munición de armas es infinita y que ellos no pueden llegar a ella o a obtenerlo. Y esta situación podría cambiar si el otro grupo me atacase constantemente y yo me hubiese forzado a usar las armas y en algún momento me quedara sin municiones. Inmediatamente podría cesar esa situación de hecho que implicaba el dominio de A sobre B. Pensemos entonces, metámonos más a fondo en la mentalidad de si tenemos armas. ¿Qué hacemos? Porque nos gusta mandar a otro. ¿Qué hacemos? Y lo que podríamos hacer es tratar de convertir esa situación de hecho, de facto, en una situación de iure. Esa situación que es una situación relativa en una situación absoluta. Que esa situación esté justificada por la naturaleza, por el devenir del tiempo histórico, sea fatal que nosotros tengamos acceso a las armas y los demás nunca lo tengan, o por una cuestión divina. Fíjense, si nosotros lográramos incorporar esta variable a ese dominio de hecho, ¿qué conseguiríamos? La justificación de esa situación fáctica, que además de justificarla, la convertiría en de iure y haría casi imposible que alguno la resistiese, o muy difícil que alguno las resistiese. Vamos a poner ejemplos de esta situación. Veámonos. ¿Me van siguiendo? Sí. O es muy complicado. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Fijémonos, pongamos un ejemplo de esta situación. Supongamos que todos los que estamos acá nos consideramos con aptitudes diferentes a la de otros. ¿Por qué motivo? Y por ahí nos expresamos mejor, aparentemente tenemos un acopio de conocimientos que los otros no tienen. Y decidimos ponernos a pensar sobre las cuestiones del mundo. Pero, ¿qué cosas que hacer para pensar en cuestiones del mundo que por ahí no nos abruman? Y que hay muchas personas que no tendrían en principio estas condiciones o estas características. Entonces nos ponemos de acuerdo y dice, para pensar en que tiene que hacer el trabajo. Bueno, nosotros no vamos a hacer el trabajo. Nosotros vamos a pensar y que el trabajo lo hagan los demás. Pero y entonces, y vamos a postular que
el orden del mundo, la generación del orden del mundo, o al generarse el orden del mundo y aparecer la naturaleza de todo tipo, entre otras cosas, nos dotó a nosotros de ciertas calidades que otros no tienen. Y esto por algo que no tiene que ver con nosotros, que no tiene que ver con una decisión propia. Y que la existencia de la realidad, hasta donde la realidad existe o va a implicar estas notas, que alguien tiene tales características y otro lamentablemente no. ¿Están pensando en el mismo ejemplo que yo o se dan cuenta a qué ejemplo estoy puntualizando? Por ejemplo, el amo con el esclavo, el pensador con el esclavo. ¿Cuál sería el problema para desmontar de alguna manera? No es un término riguroso, técnico, académico, por ahí cual se enojaría, tal vez se hubiera podido enojar Héctor, pero a mí me parece que en términos coloquiales a veces es mucho más definitivo que un término riguroso. Esta patraña va a durar, esta patraña, pero inmediatamente cambio de óptica, porque hay patrañas que duran siglos. Esta patraña no podría durar más hasta que alguien se diese cuenta que eso es un artificio. Lo mismo en el caso de la realeza. Entonces, si nos diéramos cuenta de que esto es un artificio, esa es una idea que se te ocurrió a vos, nadie te invistió, no hay un orden de la naturaleza. En la naturaleza no dice que vos porque tenés barba más larga tenés que pensar, y yo porque no tengo barba larga y soy un poco más oscuro de tez, tengo que trabajar, deslomarme, vivir por vos, y vos hasta me podés eliminar. Fíjense la relación amo-esclavo. Claro, es de iure. Si yo creo en la naturaleza y que la naturaleza tiene reglas que los demás solamente tenemos que acatar, la cuestión está complicada para desarmar. Lo imperfecto, decían los griegos, se subordina a los perfectos. Si yo creo que lo imperfecto se subordina a lo perfecto, ya cayeron las redes de la ideología. Y por lo tanto, si mi condición es la de esclavo, tendré que depender eternamente con buena conciencia, no digo alegre, no sé, habría que remontarse a esos tiempos, y las dificultades para investigar y la documentación a veces no nos pone tan en evidencia, no habría más remedio que acatarlo. ¿Cuánto tiempo duró la esclavitud? Esta patraña de que la naturaleza en punto a la esclavitud es algo que nos sobrepasa siglos, siglos lamentablemente. Este es lo que convierte a una idea que puede ser producto de las circunstancias, del tiempo, del momento, en ideología, y que además la convierte en norma de una sociedad. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que estoy contando con el individualismo, porque Juan habla de la ideología del individualismo y hace referencia generalmente a la modernidad. Lo mismo, los ejemplos que les había dado, muchos pensadores dicen que hay como una especie de historia universal independiente de las conciencias humanas. Hegel dice que hay como una especie de movimiento circular que escapa a las posibilidades del hombre, y que en ese movimiento circular o en esa historia o en ese devenir de la historia ya las cartas están marcadas, están dadas. Por lo tanto, uno solo puede jugar y aceptar de buena fe a aquellas que tiene. También en el ejemplo de los griegos, es de Hegel el tema del el amo y el esclavo, etc. Y otros que dicen que es una construcción divina, que si la divinidad ha generado las cosas de esta manera, así tiene que ser. Veamos entonces
les decía, esto se podría, en el caso de los comportamientos, de las actitudes, pensar de esta manera. Supongamos que en algún momento de la historia, sabemos que hay dos maneras de interactuar, de pararse frente a la realidad, que son estas que les marqué. En algún momento de la historia, alguien decida romper, vamos a ponerle fecha, para que se pueda entender. No abrir tantos interrogantes y que cueste mucho trabajo. Vamos a ponerle fecha. Durante todo el comienzo de la historia de la humanidad, no de Occidente, de la historia de la humanidad, durante muchísimos siglos, los seres humanos vivían agrupados bajo ciertas cosmovisiones. El mundo era como una especie de hogar cósmico, donde estábamos ligados los unos con los otros, aún cuando se tratase de grupos diferentes, pero en algunos lugares del planeta todos nos sentíamos como parte de una realidad que ejercía, que hacía las veces o hace las veces de paraguas. Y esto tenía que ver con las cosmovisiones religiosas. Todos los movimientos religiosos, fundamentalmente el cristianismo y el catolicismo, se armó sobre la base de un paraguas protector, o se arma sobre la base de un paraguas protector, que es la idea de Dios creador y de sus criaturas. Y que en última instancia aparece como un padre que nos puede llegar a proteger de las inclemencias, de la historia, del mundo, del mal. Pero alguien en algún momento dice, no, tenemos que romper con esto. Tenemos que romper con esa especie de tutelaje, con esa especie de dependencia, con esa especie de suponer que hay alguien que, si bien nos cuida, nos dice cómo pensar, cómo vivir, cómo actuar, qué no hacer. Tenemos que comenzar a pensar por nosotros mismos. Y tenemos todas las herramientas en ese momento en que se produce ese clip o esa ruptura. Y la herramienta más importante que tenemos y que debemos descubrir es la razón. ¿Se imaginan en qué momento me estoy ubicando de la historia? Me estoy ubicando en ese salto que hay entre el medioevo, sujeto a este tipo de cosmovisiones culturalmente hablando, y la aparición, renacimiento, romanticismo, la aparición de la modernidad. El cierre, el clic, aparece primeramente Descartes, pero el que va a fundamentalmente sostener o apoyar esta idea en su máxima expresión va a ser Kant, pero Descartes ya inaugura lo que muchos denominan edad moderna y aparece la razón. Hay que apoyarse en la razón, hay que dejar de lado los bastones, los tutoriales, comenzar a actuar por sí mismo. Claro, esto produce un cimbronazo muy fuerte, porque lentamente se van disolviendo los paradigmas de convivencia anteriores, hasta tal punto que en algún momento llegamos a negar a Dios. Entra en una profunda crisis las imágenes de Dios, incluso o sobre todo la imagen de Dios cristiana católica. Aparece el ateísmo. El ateísmo es un resultado de una ruptura de la cosmovisión de los sujetos culturalmente situados hasta la negación del propio Dios. Un pensador que es uno de los iniciadores de la filosofía del diálogo que se llamó Martin Buber, habla es un pensador occidental, aclaro, del primer mundo, austríaco con una fuerte judío. Él dice, Buber dice, hay un eclipse, y así se llama una de sus obras, se produce en algún momento de la modernidad un eclipse de Dios. Es decir, no es que Dios desaparezca, sino que aparecen como los eclipses de luna o los eclipses de sol. Hay algo
que impide que uno vea directamente aquello que pide observar. No es que desapareció la luna o desapareció el sol, sino hay algo que se interpone. Y en el caso también es lo mismo, no es que desapareció Dios, parece como que hubiera desaparecido porque hay algo que se interpone en el medio. Y aparece la razón. Entonces aparece la idea de individuo. Somos individuos, lo individual es enfatizado, la razón individual es puesta o entronizada, a tal punto que Descartes llega a esa conclusión. Su conclusión es que solo tiene certeza de su propia realidad, no tiene certeza de ninguna otra realidad, incluidos sus semejantes. Él tiene certeza de sí mismo como duda y descubre que al pensar duda cierra el argumento y dice yo soy, luego yo existo. La más cruda y clara manifestación de individualismo a nivel de pensamiento reflexivo. Descartes es un pensador que piensa o reflexiona por primera vez, dicen algunos, sobre la condición humana. Pero Descartes también era un ser humano, claramente tendría actitudes en su devenir cotidiano de pensamiento en acción individualista y de apertura a los otros. Ahora, al momento de reflexionar, se distancia de esta actitud que podría haber tenido de apertura hacia los otros y claramente marca como prototipo de la era que está por comenzar el yo pienso. Luego va a venir el yo conquisto, perdón, previo a esto va a estar el yo conquisto, el ego conquiro, de los conquistadores. Yo conquisto, sumado luego al yo pienso y luego a la aparición de la razón, con Kant van a configurar los baluartes teóricos de la civilización en la que hoy vivimos. Pero vuelvo al ejemplo. Supongamos que en ese momento y al romperse la idea de grupalidad, aparezcan, por ejemplo, en punto a la satisfacción de necesidades, a la búsqueda de bienes, personas que antes no habían tenido lugar en esa sociedad. Antes la búsqueda de bienes era de carácter artesanal, grupal, un respeto por los ciclos de la naturaleza para la producción, tenían características artesanales. Aparece un sujeto que dice, no, hay que lanzarse a la aventura y hay que buscar otras maneras de generar bienes. Y por ejemplo, habría que animarse, dice, a cruzar los mares y los océanos porque es probable que encontremos en otro lugar del planeta o Tierra elementos que se conviertan en esenciales para nuestro modo de vida, para generar aquello que necesitamos. Esto es lo que hace el conquistador. El conquistador se lanza, llega a estas tierras y descubre la existencia de oro, metales, piedras preciosas, emprendió algo contra viento y marea y descubre algo que es fundamental. Pero no se conforma con eso. Descubre metales, oro y saquea. Le saca totalmente los recursos naturales al continente y lo lleva, emprendiendo como emprendedor, los devuelve al continente. Claro, ahí tiene una explicación muy sencilla, pocas veces contada, pero la única posible o consistente. ¿Cómo se construyeron los imperios? ¿Cómo se construyó la riqueza de las naciones? Utilizando una expresión de un texto de Adam Smith, del que voy a hacer 2 líneas. Se construyó sobre la base del robo, el saqueo, la destrucción y el tomar oro, metales que de otra manera no hubiesen tenido, no hubiesen alcanzado y no hubieran podido hacer. Supongamos, hagamos, si se quiere, un ejemplo más directo, pero concreto. Supongamos que yo vivo con lo elemental y descubro que a unas cuadras, y no conocía, hay una señora que me cuentan por alguien que hizo alguna tarea en esa casa, que tiene escondido una enorme cantidad de billetes, de dólares, de oro. Aparezco en la casa de la anciana, la descubro por primera vez a la anciana, veo que puedo dominar a la anciana, la elimino y me llevo todo eso. Incalculable, por el motivo que fuera. Estaba
en la casa de la anciana. Claro, yo a partir de ahí dejo de ser un pelagato y empiezo a convertirme utilizando todo esto en alguien, en una potencia económica. Bueno, esto es lo que pasó. De no haber ocurrido este saqueo, la región Europa, primer mundo, que era un apéndice de la cultura musulmana, no hubiéramos sabido la suerte, pero seguramente no hubiera sido nunca lo que es. Y tal vez nosotros hubiésemos sido lo que sí pudimos ser y que no nos dejaron ser, por lo menos hasta el momento. Esa es claramente la historia, ¿no? Contada integralmente. Vuelvo al ejemplo entonces, y alguien diga, la única manera de generar ganancias es que cada uno de nosotros se preocupe y busque, movido por algo que está íncito, está dentro suyo, aquello que necesita. Esto pasó en la historia, pasó en la modernidad y, saben, dio lugar a la aparición de una clase que hasta ese momento, por motivos culturales, y esta clase aparece por motivos culturales, no tenía existencia, razón de ser, que fue la clase de los comerciantes. Históricamente, la clase del comerciante aparece en algún momento en Europa, en esa modernidad, y responde a los datos del comerciante, porque Europa, cuando se adueña de las riquezas, se adueña de capital, tiene ese capital y empieza una desenfrenada lucha por acumular capital. Bueno, esta es un poco parte de la historia de la regambre de los comerciantes. Fíjense que obedece un momento cultural. ¿Por qué les digo que le presten atención que esta manera de entender ese ámbito tiene que ver con una cuestión muy puntual, que tal vez podría no haber ocurrido, podría haber ocurrido de otra manera, podría haber ocurrido en otro tiempo, o tal vez no hubiera tenido éxito? Recordemos que tanto España, Portugal e Inglaterra tuvieron, y luego Estados Unidos, tuvieron éxito en su conformación como potencias, todos a su tiempo, producto del robo, el devastamiento de otros continentes. Hablamos de individualismo y dijimos que el individualismo, o el lema de esta lectura, es un ser que se hace a sí mismo. ¿Cómo juega esto? Y vamos a ver algunos ejemplos aparte del que estábamos contando recién. Individuo, individualismo. Dice Kant, el individualismo, más que ser una teoría, fue una manera de actuar, de pensar similar en muchas personas que, si bien compartían históricamente un momento, en la mayoría de los casos no se conocían entre sí. Ejemplos de pensamiento reflexivo individualista: Descartes, John Locke, Adam Smith, Rousseau, Lutero. Kant dice algo interesantísimo. Él dice, estos sujetos no se conocían entre sí. Incluso muchos de ellos ni siquiera conocían la obra del otro. Y había en algunos casos poca diferencia, menos en algún caso tal vez, por ejemplo, entre Descartes y los primeros ilustrados, no más entre menos de un siglo y un siglo. Los demás había contemporaneidad. Sin embargo, había un dato característico. Todos, al reflexionar en su métier, por ejemplo, uno al pensar teoría política, el otro al pensar teoría económica, el otro al pensar teoría educativa, reflejaban la misma idea, la idea de lo individual. Fíjense Descartes. Descartes, luego de destruir todo el conocimiento y reconstruirlo según sus puntos de partida, mediante la duda y el discurso metódico, ¿a qué llega? Llega a una conclusión que es difícil de calificar. ¿Cuál es el único conocimiento, según Descartes, exacto? Porque él
Él discutía las ciencias porque había descubierto algo que no tiene nada de raro, de anormal, pero que para Descartes generó una evolución en su cabeza y sacar estas conclusiones. Él decía, no encuentro puntos de vista que sean contestes en ninguna materia, en ningún lado. Pero eso no tiene nada de raro, no tiene nada de anormal. Pero él pensaba, ¿cómo es posible que ningún conocimiento yo pueda estar seguro de que hay A y que A es verdadero sin que aparezca B y que B me discuta si es verdadero con A y no pueda saber cuál de los dos tiene razón? Eso lo llevó a buscar, a rehacer el conocimiento y quedarse, dice, me voy a quedar con el único conocimiento que sea certero e infalible porque no pueda ser disputado y no tenga contrapartida. Y llega a esa conclusión. Lo único que puedo decir que conozco es que dudo. Y al pensar, dudo. Por lo tanto, yo, si dudo, pienso, tengo realidad. Todo lo demás, ustedes se preguntarán, ¿qué decía Descartes respecto del mundo? Y él creía que el mundo podía ser obra de un genio maligno, es decir, por ejemplo, que las otras personas y que los animales fuesen máquinas o robots. No se animó tanto porque en ese momento la idea, la religiosidad era muy fuerte, y no quería ir directamente contra Dios, pero llegaba a pensar que nos podían, que los sentidos nos engañan. Aquí aparece una de las primeras divisiones espuria, incorrecta, equivocada de la filosofía moderna, a partir de Descartes. Descartes divorcia la mente del cuerpo, porque él dice, los sentidos nos engañan, por lo tanto, también los sentidos son falibles. En tanto y en cuanto los sentidos no me engañan, tengo que dejarlos a un lado y solo prestar atención a mi mente. Esa dicotomía que es gravísima, que es falsa, fue resultado del pensamiento, de la obra de Descartes. A partir de ahí se desvalorizó todo lo que tenía que ver con lo emocional, con lo sentimental, con los afectos, para darle paso exclusivamente y va a ser exclusivamente lugar a la razón. Ahora, dijimos, individuo. Si uno bien mira el mundo, si uno bien mira la realidad y bien mira la historia hasta donde sea posible, nosotros no hemos estado solos en el planeta. Diríamos que hay como una especie de trilogía, algo así, en la realidad. Estamos los sujetos, está la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema actualmente, y también está, al menos por la mayoría de las tradiciones culturales de carácter religioso, también estaría un tercero que es, podríamos denominarlo el absoluto, el otro absoluto, Dios. A los demás podríamos denominarlo los otros. Y a la naturaleza también el otro o la otra. Quiere decir que habría tres salidas, tres formas de vincularnos con la realidad. Según el cariz que le demos a la manera de vincularnos con los otros en estas tres dimensiones, va a depender o vamos a poder entender la antropología de qué se trate. Estamos analizando la antropología moderna, que es la que todos tenemos metido en nuestro propio cuerpo. Por usar una imagen. ¿Y cómo se refleja? A partir de la ruptura y el endosamiento de la idea de individuo y de la razón. Fíjense, se produce, si tuviera pizarrón escribiría una flecha hacia arriba, el otro, Dios o absoluto, es discutido, desconocido y negado. Hay como un cierre a esa posibilidad que tenemos los seres humanos mediante la religiosidad, que aclaro, la religiosidad, que es vincularse con algo que nos sobrepasa, está presente en todas las culturas. Ojo, no es una cuestión
el cristianismo está presente en todas las culturas, en todos los continentes. La religiosidad es como esa necesidad de búsqueda de algo que está más allá de lo que nosotros podemos percibir, es un rasgo inherente a todas las culturas. Se desconoce. La naturaleza. La naturaleza para el moderno se convierte en un objeto, en algo que está a distancia, no en otro sujeto. ¿Mm? Se nos invitó por el relato creacionista a colaborar con la naturaleza. Y esa invitación fue distorsionada completamente por el moderno. No colaboramos con la naturaleza, sino que intentamos día a día agotarla hasta destruirla, aún a conciencia de que no es renovable, que los recursos naturales no son renovables. Y la tercera son los demás. Y este es un dato importantísimo para entender esta lectura. El problema del otro, el problema de los otros, no fue una cuestión que nos urgió a punto de tener que justificar la presencia de los demás. Esto durante mucho tiempo. No había una necesidad de justificar la presencia de los demás. Se suponía que los otros tenían realidad y además formábamos parte del mismo grupo, pertenecíamos a la misma cosmovisión, entonces no tenía mucho sentido justificar o no la realidad o no del otro. Esto cambia completamente la modernidad. Cambia completamente la modernidad. Aparece o empieza a aparecer el problema de tener que justificar a los demás. Y si es posible justificarlos. Y viene la sentencia de ahí en adelante, clave, que hay por detrás de todo lo que soporta el individualismo hasta nuestros días, que dice lo siguiente: los otros están, pero los otros no son constitutivos de mi propia realidad. Fíjense el mensaje cartesiano. El otro no es constitutivo de mi propia realidad. ¿Qué es el otro? Consecutivo a mi propia realidad. Expliquemos un poco esto, que después, con más lujo de detalles, se dará cuando veamos nuestra lectura. ¿Qué significa que alguien diga que los otros son consecutivos y no constitutivos? Vamos a decirlo de la manera en que ellos lo dijeron y lo instalaron, y además de la manera en cómo convirtieron a las actitudes hacia los demás como modelo, como paradigma. El otro puede estar o puede no estar, no importa, me es indistinto, me es indiferente quién sea el otro concreto, no me aporta nada, porque yo me construyo a mí mismo. Es decir, si no es constitutivo, está ahí, no puedo negarlo porque está ahí. A lo sumo, si me molesta, puedo tener alguna actitud que a partir de allí empieza a denominarse actitud estratégica. Claro, piensen esto. Si el otro no es constitutivo de mi propia realidad, pero es un individuo, ¿qué se supone que hace un individuo dotado de razón? Se supone que lo que él busca es la satisfacción de sus propios intereses. Si soy individuo que me basto a mí mismo, lo que voy a perseguir en la realidad es, en un lenguaje ahora económico, prestado a las ciencias económicas, maximizar mis propios intereses y mi propio beneficio. Dicho de otra manera, con un lenguaje más actual, aunque encubridor y falaz, voy a emprender yo mismo. Voy a emprender la búsqueda de lo que necesito para desarrollarme como ser humano. El otro es simplemente consecutivo. Está. Ojalá no se me cruce, ojalá no me moleste. Y si me molesta, ahora, esta idea
porque no lo necesito, porque con la razón me alcanza. Entonces tendríamos que indagar un poco más, porque acá estaría la fuente de explicación de muchos desaguisados y de muchos conflictos en el mundo desde la inauguración de ese refuerzo de pensamiento hasta el momento. Veamos esto. No inventaron el individualismo estas personas. Descartes no inventó el individualismo. Los ilustrados no inventaron el individualismo. Hicieron algo, si se quiere, y válgame la expresión, algo peor, que fue reforzar esa actitud, que es una actitud, una de las dos actitudes que una persona puede tener en el mundo, reforzar desde el punto de vista del pensamiento. ¿Y qué pasa cuando alguien refuerza una idea en teoría que puede ser llevada a cabo en la práctica? Se produce lo que los sociólogos llaman el esquema de ida y vuelta, de doble vía, si refuerzan. Descartes dijo, el individuo se puede bastar a sí mismo. Supongan la sociedad, ubicarse en la sociedad de Descartes, en ese tiempo donde este actuar de manera individualista, vía el surgimiento de la clase comerciante, era casi la mayoritaria. ¿Qué piensan ustedes que podría haber dicho alguien que hubiera recibido el manuscrito de la obra de Descartes, donde Descartes le dice de manera reflexiva que lo que él está haciendo está bien, que eso se corresponde con la condición humana? ¿Qué piensan ustedes que podría hacer alguien que lee esto? Simplemente reforzar y decir, mira, qué razón, fíjate, es un genio Descartes, porque todo esto es lo que yo hago. Es un genio, mira, no sabía que había alguien que ya había escrito sobre la condición humana. Refuerza eso. Por algo Gabriel Marcel, un pensador, un enorme pensador cristiano, dice, vieron que si alguno de ustedes ha tenido filosofía, han estudiado filosofía, Descartes es el padre de la modernidad, es el padre de todo, era instruido, pero es un poco como el padre de todo. Marcel dice, un enorme pensador francés, existencialista, dice, preguntado cuál fue el papel que considera ejerció Descartes, no a nivel intelectual, sino a nivel de las personas, él dice pensamiento nefasto. Volviendo entonces al argumento que les estaba dando, para no salirme y cerrar todo lo de individualismo, les decía, hablamos de la razón. Kant endiosa la razón. Por eso se habla de ilustración. Por eso se habla de razón ilustrada. No se contenta con descubrir y endiosar a la razón, sino nos dice que con la razón o a partir de la razón, el progreso de la humanidad, el progreso, la idea de progreso, es infinita. Con un buen uso de la razón, el progreso, nos dicen los ilustrados, va a ser infinito. Va a venir ahí la idea de igualdad, libertad y fraternidad, que por supuesto se generaron de la manera en como lo marca Kant. Porque la idea de igualdad, libertad y fraternidad de los ilustrados era una idea provincial, era una idea regional. Quiero decir, la igualdad, la libertad y fraternidad de lo que hablaban los ilustrados franceses tenía que ver con los problemas que ellos vivían en ese momento socialmente como sociedad en punto a la igualdad y la libertad y la fraternidad. Después se generó toda una naturalización y se puso como verdad indisputada que los franceses habían abogado por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad universal. Nada más lejos de la realidad que eso. Era una lucha de clases, una ruptura con la situación anterior, un intento de escapar a las castas dominantes, pero no tuvieron en la cabeza ni por un segundo la idea que esa igualdad, libertad y fraternidad tenía pretensiones de carácter universalista. Después vino el cubrimiento ideológico de la igualdad y la libertad y la fraternidad. Por eso la
La igualdad y la libertad y la fraternidad son cosas que nos deberían hacer pensar a las generaciones de este tiempo, porque la igualdad, fraternidad y libertad es algo que hay que conquistar. Ellos le dieron un cariz estático. Uno cree que por escribir la palabra igualdad, fraternidad y libertad con una pluma de oro solemnemente ya se ganó la igualdad y la libertad y la fraternidad para el género humano. Tarde, pero de alguna manera a tiempo estamos descubriendo que todo esto no era más que una serie de perspectivas que tenían valor meramente regional. Es más, los pueblos de América Latina han descubierto y hemos descubierto, y estamos en esas luchas, que lo importante es la liberación, no la libertad, que es una consigna vacía hueca, liberarnos en un momento de el pie invasor, de la colonización territorial. Ahora estamos en una lucha mucho más difícil, que es la liberación de la cabeza de estas ideas que yo estoy contando, que es una batalla formidable. Vuelvo entonces al argumento, la razón. ¿Qué tipo de razón? Dos cosas. ¿Qué fue de la idea de progreso ilimitado? ¿El progreso ilimitado implica las guerras? ¿Progreso ilimitado es las guerras? Las entreguerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la posible Tercera Guerra Mundial, los conflictos bélicos que no tienen nivel mundial. ¿Eso es progreso ilimitado? Infinito, crecimiento y desarrollo. Vuelvo a preguntar, ¿el subdesarrollo de continentes como el nuestro y el africano implican progreso infinito? ¿Para quién es el progreso? ¿Qué tipo de progreso? Un progreso que tal vez vaya de la mano de progresar a costas de otro. Todo lo que yo tengo lo tengo porque el otro no lo tiene. Pero ponerle a esto el nombre de progreso infinito es una cuestión que repensar, aunque se repite hasta el cansancio y está manualizado en todos lados, ¿no? Y es lo que uno repite cuando pasa por las etapas de escolaridad, secundaria, etc. ¿Qué tipo de razón? La que se llama la razón instrumental. Esta es una idea muy valiosa. Entender esto es muy importante. ¿De qué razón me están hablando? De lo que llamamos racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? Detengámonos un poco en lo que es la razón instrumental. Y para esto echemos mano a algunos autores que son importantes del primer mundo, críticos hacia adentro, como conté en la clase de ayer, de su propia realidad, pero tal vez importantes pero insuficientes porque no cuestionaron el uso que de esta razón instrumental hizo Europa para sojuzgar a otros continentes. ¿Qué es la razón instrumental? Es la razón que en la búsqueda de ciertos fines o cuando se buscan ciertas finalidades, hay que saber escoger los medios, porque se es tanto más racional cuanto mejor sean los medios para alcanzar esos fines. Y se es menos racional cuanto más inidóneos sean los medios respecto de las finalidades. Veamos. Fines. La razón moderna, que es parte de nuestra razón hoy, ¿qué dijo sobre los fines? No dijo nada. No se explayó sobre los fines. Se explayó exclusivamente sobre los medios. Y acá aparece, o podemos echar mano para entender esto,
a lo que dice un pensador alemán nacionalizado costarricense, Franz Inke-Lammert. Él dice, va a aparecer la ley de utilidad. Culturalmente, todo este movimiento va a generar lo que se llama la ley de utilidad. Y hoy por hoy, dice Inke-Lammert, el mundo que intenta irracionalizar lo racional, no diría el mundo, saquémonos esa responsabilidad. Quienes manejan el mundo intentan racionalizar lo irracional mediante la ley de utilidad. ¿Qué es la ley de utilidad? La ley de utilidad dice lo siguiente, tiene que ver con el costo y beneficio. Y la ley de utilidad marca que uno es racional cuando los medios que utiliza nos permiten alcanzar el máximo beneficio con el menor costo. Dice Inke-Lammert claramente, el mundo hoy está completamente atravesado por esta ley de utilidad. Es lo que algunos autores llaman la mercantilización de la vida, de la que les hablaba en clases anteriores. Toda la vida hoy está mercantilizada a través de la ley de utilidad. Entonces, tenemos que ser racionales y solo podemos ser racionales al buscar los medios. Fíjense, un individuo al que se le dice que es racional, que su razón instrumental todo lo puede, y que con esa razón instrumental, él que es individuo va a poder conseguir lo que quiere, ergo, exclusivamente sus propios intereses personales, porque él es individuo y los otros están, pero no dependen de él ni él de los demás. Están y deberían hacer su vida, aunque luego va a descubrir que como son individuos, igual que él, se pueda o se va a producir inevitablemente un conflicto de intereses, porque los dos pueden estar buscando lo mismo y tal vez los dos que buscan lo mismo no alcance para todos. O la idea del individualismo es tomar todo y dejar nada. Decía Rousseau, evocando un poema, creo que era de Montaigne, algo así, soy muy malo para retenerlo, el de la idea es esta, ¿no? Del relato. A una persona muy apesadumbrada que decía, mirándose a lo lejos, la posesión de todas estas tierras cuya vista, cuyo alcance se pierde con mi vista, imaginemos miles de hectáreas, se arruinan por la no posesión de un árbol que está en un fondo lindero. Magistral. Para pintar la idea de individualista. Tengo casi todo el mundo, pero como no poseo ese árbol, eso me arruina, eso me carcome el intelecto. No puede ser que no tenga ese árbol que es de otro. Después está la praxis consiguiente, ¿no? Desde la óptica de un individualismo, de un individualista al trans, ¿no? Les decía, si me van siguiendo, razón instrumental, ¿qué pasa con los fines? No podemos discutir los fines. No se puede discutir. ¿Por qué no podemos discutir los fines? Porque la razón no llega tanto, ¿no? No le da a la racionalidad del hombre, no le da la nafta para descubrir cuáles sean los mejores fines. Y entonces esto lo dice Kelsen. Kelsen dice, el derecho es una técnica de control social, es decir, un medio. ¿Cuál es la finalidad? Controlar socialmente a la población. La pregunta sería, o la pregunta que le podríamos formular sería, ¿se puede racionalmente demostrar que una sociedad solo puede manejarse a partir del control que de ella misma se haga? Kelsen diría, no existe la racionalidad práctica. Entonces, y acá cerraría esta idea porque quiero seguir con lo otro, y lo vamos a discutir con más detalle. Uno diría, pero Kelsen, una decisión que tenga que tomar una comunidad para lograr un fin, no necesitaría del acuerdo, del consenso, de la aceptación
¿Del diálogo? No, dice Kelsen. No, eso no, eso no es racional. Ah, pero entonces los fines están, ¿no? Por ejemplo, se deciden. Kelsen habla de la democracia. Tienen muy alta estima la democracia. Claro, democráticamente hablando. Ah, pero a mí me queda una duda. Si en una sociedad supuestamente constituida bajo los pilares de la democracia, es decir, bajo la participación para decidir las cuestiones fundamentales de todos los involucrados, no se pone en juego la racionalidad práctica. ¿Cuál sería la racionalidad práctica? Determinar por medios racionales, cuando digo medios racionales, diría medios en los que tenga que, de acuerdo a la conversación, la discusión, la aceptación, el intercambio de ideas, los argumentos, la permeabilidad, el conocimiento fáctico, el consenso. Pero esto me está diciendo Kelsen que no es posible. ¿Quién determina los fines? ¿Cómo se determina? En la sociedad que Kelsen avalaba y cuyo artificial y monumental teoría del derecho conjugaba, ¿quién decidía los fines? Uno podría preguntarse, entonces los fines quedan sin que nadie los decida, pues no se los discute. ¿Qué me estás ocultando, Kelsen? Aunque tal vez vos tampoco eras capaz de verlo del todo. ¿Qué me estás ocultando? Me estás ocultando que esas decisiones se toman igual y las toma el que detenta el poder. Ahora, Kelsen me está hablando de democracia. ¿Qué me está diciendo? Imagínense ustedes un sistema democrático, al menos para pensarlo, o al menos lo que ocurría en la época de Kelsen, lo que podría llegar a ocurrir. Una decisión delicadísima como finalidad de una comunidad que haya que tomar urgentemente. Entonces, el que detenta el poder político, el que ejecuta, el que gestiona, dice, tengo que tomar esta decisión ya. ¿Qué me dice el derecho? Y estamos en una democracia. Entonces, y son 40, pero yo me enteré que la cuestión de esos 40 hay 35 que están de acuerdo y 5 que no. O vamos a ponerlo realmente más complicado el ejemplo. Son 50 personas las que tienen que decidir. 26 están de acuerdo y 25 no. Y entonces, y por ejemplo, ¿cuál sería la finalidad que se quiere conseguir con esa decisión? Vamos a poner un ejemplo concreto y real de la Alemania en la época contemporánea a Kelsen, en años más, en años menos. Y por ejemplo, que cualquier alemán, cualquier habitante de Alemania que decida abandonar el territorio alemán, aún bajo la excusa de querer preservar su vida, puede ser denunciado por otro alemán y en el caso de ser denunciado y este ganar un mérito, podrá ser fusilado. Esta ley salió y se sacó cuando Alemania estaba perdiendo la guerra y para evitar aceptar que estaba perdiendo la guerra y evitar que las poblaciones huyeran a los países, aparte de los países con los que Alemania confrontaba, sacó esta legislación. Se decidió por 26 a 25 sin ningún tipo de discusión. ¿Cómo se decidió? Por el poder de la mayoría. Se decidió y fue ley. Esta aberración fue ley. Y se decidió de esa manera que es exclusivamente el criterio del mayor poder. Este problema, que hoy también podríamos trasladar a las situaciones actuales, ¿se acuerdan cuando les dije que nosotros los seres humanos generábamos mediaciones, creaciones culturales que suponíamos valiosas, pero que nunca podían convertirse en un fin en sí mismo, sino simplemente un medio? Esto le pasa también a la democracia.
Cuando la democracia se convierte en un fin en sí mismo, en un medio, aparece lo que muchos autores perspicaces han introducido en los últimos años como parte de una herramienta intelectual para trabajar sobre el problema que genera la democracia. Uno de los problemas que más se ven, que se trabaja, por supuesto en esta parte del mundo y que no se investiga en los centros del primer mundo, es por qué, aún existiendo formas democráticas de convivencia, la desigualdad es tan inherente a esas sociedades. Claro, pues si le genera un problema, estamos hablando de democracia, pero resulta que en la democracia tenemos una desigualdad galopante. ¿Qué está pasando? Bueno, estos autores hablan de democracia de baja intensidad. ¿Cuándo una democracia es de baja intensidad? Una democracia es de baja intensidad cuando convierte un mecanismo que es un mecanismo más irrevisable, que es el ingresar un voto en una urna, en lo determinante, en una finalidad en sí mismo. Entonces, el ingresar cada 4 años un voto en una urna como única herramienta comunitaria, sin discutir todos los demás, termina convirtiendo a la democracia en una democracia de baja intensidad. Porque fíjense, por eso la crisis de la representatividad. Una decisión que se toma sin discusión alguna por mayoría de 26 a 25 seguramente sea una propuesta irracional. Sin embargo, para el sistema, para el status quo, para la óptica que él señala, para las teorías de derecho estándar, es una ley y como tal es válida. Entonces, la democracia, que es un medio, se convierte en una finalidad en sí misma. Hoy se está trabajando profundamente sobre esto para dejar, entre otras cosas, muchísimas cosas que hay que pensar y repensar, sacarse un ropaje como piel de víbora que dio asfixia, y que está un sistema que está completamente en crisis, que es la representatividad, y que da lugar a estas democracias de baja intensidad que lamentablemente padece la mayoría de los países dependientes de América Latina. Y es un escollo muy fuerte para ir a lo que podría ser, partiendo de la actitud dialogal, comunitaria y consensual de las personas, una democracia participativa. Sobre eso también se estaba trabajando muy fuertemente. Y además, en la democracia participativa se evita generalmente que las decisiones que se toman en una democracia representativa en crisis sean decisiones tomadas en otro lado y no en el lugar en donde se discute. A ver si puedo cerrar con esto el argumento del individualismo, si me van siguiendo. ¿Hay una razón práctica? Por supuesto que hay una razón práctica. Esta racionalidad práctica fue desconocida, fue negada por los modernos. Esta es la racionalidad que hay que recuperar, porque los medios son importantes. Si no, caemos en la consigna maquiavélica. También Maquiavelo era un moderno. La consigna maquiavélica es: no importa el fin, o cualquiera puede ser el fin, en la medida en que avale los medios. Es lo que decía Kelsen con su teoría del derecho. Lo peligroso está en que cualquiera sean los fines. ¿Por qué no pueden justificarse los fines racionalmente hablando? Porque el fin justifica los medios. Pero esto se hace generalmente, si ustedes le prestan atención, cuando lo que se quiere poner en liza son medios que en principio se suponen descabellados. Por ejemplo, para inventar, torturar. Torturar sería legítimo si supuestamente es legítimo que alguien revele algo que no quiere decir. Que además de ser una cuestión difícil, complicada, en teoría moral, está ocultando algo que precisamente explica por qué, bueno, no importa, torturemos, hagamos el submarino seco total, si conseguimos algo, y esto tiene que ver con los intereses de la nación, son válidos. Peligrosísimo. Cerrando la idea de lo individual, tuvo varias transformaciones lo individual, pero siempre tuvo una idea o una línea conductora
que es la que hoy está en crisis, que es el neoliberalismo como hilo conductor de todo esto. Y digo crisis porque son las crisis internas a algo que tiene como objetivo una razón instrumental y no una racionalidad práctica. ¿Cuál es la razón instrumental? El aumento de la tasa de ganancia a toda costa. Por eso en que Lamer dice, se trata de racionalizar lo irracional. La tasa de ganancia, para poner un ejemplo, el precursor fue Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando Adam Smith dice que una sociedad puede progresar en la medida en que lo que le falta a los sujetos, el sujeto elija bien las dos posibilidades que tiene. Una, recurrir a la benevolencia, pone el ejemplo del mendigo, pone el ejemplo del perrito. Otra, recurrir al amor propio. ¿Por qué? Dice Adam Smith. Recurrir al amor propio implica que aquel que no tiene nada va a desechar la benevolencia. Se ve que no le caía muy bien la idea de benevolencia a Adam Smith. ¿Y qué va a hacer? Y se va a esforzar. ¿Para qué? Porque una de las cosas fundamentales en una sociedad y en la Inglaterra de su época, dice Adam Smith, es la división del trabajo. Pero hay algo más importante que la división del trabajo. Hay algo que está por detrás de la división del trabajo. ¿Y cuál es? Entonces muestra claramente sus cartas Adam Smith. Y a partir de ahí el creador, el inventor de la economía moderna, todo lo que vino después. Él dice, por amor propio, el que tiene poco va a intentar generar en el otro que tal vez tenga mucho, apelando a su amor propio. ¿Qué sería apelar a su amor propio? Decirle, hay algo que no tenés todavía. Hay algo que no posees, aunque tengas mucho y yo tenga muy poco. Y eso que vos no posees, pero yo tengo, lo podés obtener. Fíjate, obtenés algo que no tenés, vamos a poner en términos figurados, una figurita que completa el álbum. Yo tengo justo dos, la difícil y una, de la escala en millones. Y yo quiero tener muchas. El intercambio, el trueque. Tengo que apelar al amor propio del otro, hacerle ver que el otro gana. Y además, yo también gano en ese intercambio. Y esto, dice Adam Smith, va a hacer que una sociedad se desarrolle aquel que progrese. Porque el amor propio, y ya lo adelanto, para cerrar el argumento, pero es la conclusión, el amor propio, esta tendencia a buscar los propios y satisfacer los propios intereses, es parte de la condición humana. ¿Y qué pasa? Dice, el individuo puede generar riqueza, puede perderla. Hay una tendencia al placer que a Adam Smith no le gusta, pero dice en general, y acá va a aparecer el disciplinamiento de las conciencias, de las subjetividades vía el protestantismo, el sujeto tiende, ¿no? Nos meten en la cabeza, nos han metido siempre en la cabeza que hay que ahorrar, que hay que acumular capital, que hay que ahorrar, que ese es la cruz y meta de la vida. Esto es producto, por ejemplo, del protestantismo, ¿no? Hay que generar una subjetividad que se preste a esto. Va a pesar más la necesidad de ahorro que la de prodigar. Pero además va a haber un factor esencial. Por eso dice Adam Smith, lo peor que le puede pasar a una persona y a un país, lo peor es la bancarrota. Porque es la desnaturalización de su propia condición humana y al Estado la bancarrota. Pero dice él, hay un mal peor. ¿Cuál es este mal peor? Y los ciudadanos vivimos bajo la órbita del Estado. Y el Estado, dice Adam Smith, sincerándose, hace todo mal. Tiene un grupo de funcionarios, tiene un grupo de soldados, todos esos funcionarios hay que pagarles, todos esos alimentan la burocracia del Estado. Por lo tanto, el Estado no se tiene que meter en nada en esta búsqueda de satisfacción maximizando los propios intereses. Dicho sea de paso, tal vez lo estudiaron en economía, acá aparece la figura del homo economicus. Y entonces, y no se tiene que meter, porque cuando se mete, se genera el descalabro.
Y hay una pregunta que uno podría, tal vez podría haberse formulado en ese momento, las circunstancias a lo mejor no lo ameritaron, no se formuló después. Se hizo todo lo posible para que no pudiese formularse, pero en algún momento, como nos pasa a los seres humanos, la praxis, la realidad revienta por algún lado. Y la pregunta que uno podría haber formulado es la siguiente, se lo podría haber formulado a Adam Smith y a Kelsen. Podría haber dicho, pero si todos los seres humanos tenemos necesidades y estas necesidades no se satisfacen por sí solas, y todos salimos a buscar estas necesidades, pero el problema es que lo que yo busco también lo puede buscar al que tengo enfrente. Y es un apotegma de la ciencia económica la escasez. Y esto necesariamente, diría Kelsen, nos va a llevar, si lo que hay es disputado por dos o tres, a un conflicto y a la violencia. Y las dificultades para aquel que poco tiene, a partir del trueque, ganar lo que le falta. ¿No se generarán problemas sociales? ¿No se generarán conflictos? La respuesta de Adam Smith. Adam Smith era teólogo, era economista, y un detalle, para cerrar 2 o 3 minutos más, creo que voy a cerrar. Presten atención a esto, antes de cerrar el argumento. Es algo que da muchísimo que pensar. Todos los ilustrados, todo Occidente, toda la Ilustración, todo el movimiento imperial hegemónico a partir del cambio de mando hace 2 o 3 siglos atrás, donde toma la delantera a nivel imperial Estados Unidos, dejando hacia atrás quedó Portugal, España, Inglaterra, y hoy en conjunto lisa con otras culturas que están reaccionando, y también hay lugar para el conflicto, que ya no se dejan apresar tan fácilmente, como Asia, países como China, Irak, etc. ¿Qué dicen? Dicen, una manera de generar progreso es romper con una idea que es como mistificante, implica atraso, implica pérdida de autonomía. ¿Cuál es? Claramente la dependencia, entre comillas, de la divinidad. Claramente la crítica es a la actitud religiosa. Dejémonos de jorobar con la idea de Dios, o de Dios no se ocupa de las cosas del mundo. Dejémonos de jorobar con esto, porque esto es una muleta que no necesitamos. Y las más de las veces, todas las lecturas que intentan negar este espíritu de lucro, hablando de la fraternidad, son ideas o teñidas místicamente con lo religioso. Idolatrías, errores. Si entienden esto, van a entender el cierre de Adam Smith. Adam Smith dice a la pregunta formulada, no hay que preocuparse, porque hay un orden de la naturaleza que hace, por lo que ya se entiende por orden de la naturaleza, que hace que los sujetos, aun cuando no sean conscientes de ellos, puedan progresar y el conflicto se minimice hasta casi desaparecer. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? Dice Adam Smith. No se ve, ¿eh? No se ve. Es una mano invisible, no la vemos. Y además, esta mano invisible, que no se ve, pero que hay que pensar que está, trabaja sobre algo que es natural. ¿Y qué ponen como natural? El mercado. Un mercado que es natural, no es una construcción humana. Fíjense, han cedido, pero de una manera contraria a lo religioso, cayendo en una idolatría y en una falsedad, porque han recurrido a ídolos y a las que se le presta veneración y a las que hay que rendirle sacrificios,
que ellos criticaban con anterioridad. Lo sacamos a Dios, pero notemos en el... Peor, en un lenguaje religioso cometen una idolatría. Pongamos figuras en reemplazo de Dios, a las que haya que adorarlas, rendirles pleitesía, decir que han estado por siempre, decirles que hay que seguir sus dictados, que nada puede oponerse a ellos, que son el mercado y la mano invisible. Lo que pasa es que acá ya hay idolatría. Esto lo marca muy bien, altamente recomendable, una lectura. Hemos reemplazado la idea de una religiosidad pluriversal por ídolos que además nosotros somos o hemos sido siempre objetos, ¿no? Los viejos ídolos en las religiones. Para satisfacer el enojo de los ídolos había que hacer sacrificios. Esos sacrificios tienen que ver con esta explicación desde lo económico. Esa mano invisible esa mano invisible que nunca ha resultado, lo demuestra la praxis de nuestros continentes, también está a su vez soportada por más o menos por el estilo, algo que tiene que ver con un derrame que se produce, un derrame que como derrame no gotea nunca para afuera, ¿no? Parecería que un derrame es como una especie de hemorragia interna, que hace que el 1% del planeta concentre casi el 90% de la riqueza del mundo. Parece que más que un derrame sería como una hemorragia interna, que por supuesto no provoca la muerte de ese 1%, sino que provoca la muerte, la hambruna, etcétera, etcétera, del resto. Es curioso las figuras que se usan ideológicamente para sostener esto. No, este es el individualismo. ¿Por qué dije, concédame un minuto más, por qué dije que es nuestra manera de entender la realidad? Fíjense, hay un dato que creo que es contrastante. No contrastante, no, concluyente. La mayoría de los lingüistas están de acuerdo en concederle al lenguaje una importancia vital, porque más allá de la diferencia entre el lenguaje y el idioma, ellos dicen que el lenguaje porta muchísimos datos de la realidad. Por lo tanto, los lenguajes son diferentes porque las realidades son diferentes. El lenguaje porta una realidad. Entonces, el punto de vista del que habla inglés no es el mismo del punto de vista del que habla español o del que habla griego, etc. El lenguaje es riquísimo. Ahora, ¿qué demuestra el lenguaje? El lenguaje demuestra toda una cosmovisión. Por ejemplo, el lenguaje castellano. ¿Cuál es una de las palabras que más usamos? No solo en la construcción, sino en el hablar coloquial. La palabra yo. No es una casualidad. El término yo, permanente, cotidiano, esto, yo, no es una casualidad, no es un latiguillo, aunque a veces puede hacerlo en algunas circunstancias, sino que está reflejando una cosmovisión. La construcción en el lenguaje español que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con el sujeto, el individuo, todo lo demás es predicado. Esa es claramente una marca de la cultura que nos ha legado Occidente a las personas que hablamos ese idioma. El yo constantemente. Alguien me podría preguntar, o alguien alguna vez podría haber preguntado, podría cuestionarse, pero tiene que ver con la estructura del lenguaje, tiene que ver con el lenguaje que hablamos los seres humanos. ¿Cómo dice eso? Y un autor, Leckendorf, un lingüista Leckendorf, tiene un libro, me voy a fijar después en la biblioteca porque es altamente recomendable, no me recuerdo exactamente el nombre. Él trabajó con una cultura diferente, con un lenguaje diferente, que es la de los tojolobales, una cultura que tiene su acento en México. Creo que es una zona muy boscosa, una etnia tojolobal muy boscosa, en México, en las zonas más pobres de México, que es Chiapas. Y él dice, el lenguaje de esta cultura es completamente diferente al lenguaje, al idioma español, porque ellos no utilizan el pronombre personal.
no utilizan en sus construcciones. Y lo habla y se entienden y ancestralmente lo han hecho así. El término, en vez del yo, que figura en el lenguaje, que revela toda una comunidad de praxis y de pensamiento, es el nosotros. Muy interesante, muy chocante, pero además me permitió descubrir a mí, que estaba en la más supina ignorancia, que hay muchos lenguajes y cada lenguaje refleja una cosmovisión, y que es cierto que el nuestro refleja claramente la impronta individualista que como sociedad tenemos. Y además, y con esto cierro y me despido, aquí estaría hay algo más para pensar, que tendríamos que pensar. La próxima clase voy a dedicar 10 minutitos para que vean el individualismo en el ámbito del derecho, que está teñido, ya lo dije, de frases y eslóganes individualistas. Cierro con esta idea. Les decía, esa posibilidad de ver lenguajes, y empiezo a entender por qué hay muchas resistencias para el uso del lenguaje inclusivo. Claro, el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con esta idea de nosotros, y una sociedad como la nuestra, que todavía no está debidamente madura y concientizada, y por eso los rechazos muy fuertes al lenguaje inclusivo, es porque se está poniendo en cuesta el enojo, como diría Negri, el enojo, la resistencia o la agresividad tiene que ver cuando se cuestionan fundamentos o se muestran como fundamentos algo que son simplemente una cobertura. Claro, el enojo es porque ese lenguaje inclusivo que en algún momento va a explotar y se va a convertir, esperemos, en la propuesta de comunicación universal, sigue siendo desplazado por un lenguaje como el nuestro, con una fuerte estructura individualista, y sabemos que una de las ideas del individualismo es, o uno de los amigos del individualismo es la exclusión. Los dogmas del individualismo, la competitividad, el detrimento de lo público, la razón instrumental, la exclusión. Es interesante esta posibilidad de traspolar este conocimiento del lenguaje a la situación cultural. Con esto estaríamos finalizando en parte que quería avanzar un poco más. Hoy lo técnico me jugó una mala pasada, y vamos a tener que combinar el cierre, nuestra perspectiva dialógica, con algunos de los temas, pero no importa, en la medida que los desarrollemos bien, y estos temas, estas temáticas, además del derecho, es fundamental para la materia y para entenderla, lo vamos a hacer en parte de la clase que viene. Vamos a hablar de nuestra perspectiva, la perspectiva dialogal, algunas referencias al derecho como producto de la cultura individualista, y por qué también hay que ponerlo en jaque y repensarlo, y luego algunas consideraciones más. Un comentario, tuvimos un problemita técnico que se pudo subsanar. Nosotros, les aclaro, yo no me estoy manejando con captura de pantalla. Me estoy manejando con un sistema de reportes que tiene Zoom. El sistema de reportes que tiene Zoom indica en una reunión determinada todos los presentes, e indica el horario de ingreso y egreso. Si una persona entró y salió varias veces, las veces en que entró y salió, y si una persona entró, salió, estuvo 5 minutos, o estuvo 1 hora y media o 2 horas que duran la clase. Este es el sistema que yo estoy utilizando, que me permite la plataforma Zoom. Si llegan a tener algún inconveniente, o tienen algún inconveniente que de hecho después puede no subsanarse o puede llegar a resolverse, como es el caso en alguna oportunidad, marcarle simplemente este detalle, más que nada porque es una exigencia que nos abarca a todos. 5 minutos no pueden considerarse
como estar o ser asistente o presente en una clase. Si, más que nada por la casi totalidad de los que están asistiendo, yo he hecho el relevamiento de la casi totalidad que asiste, que tiene un cubrimiento de prácticamente las 2 horas. Tengan en cuenta, 5 minutos no puede considerarse como un presente. Es simplemente una indicación que les doy. Ya somos todos adultos, sabemos cómo nos manejamos, cuáles son las exigencias de un curso que uno acepta. Y sobre todo porque me parece que tenemos que poner todas las cosas en un pie de igualdad, y la mayoría, la casi mayoría, con esfuerzo, porque sé que es una fecha, una época, un horario con esfuerzo, está presente en casi las 2 horas que yo les doy de clase. Simplemente este comentario que quería hacerles. Gracias por la participación nuevamente y nos vemos mañana a partir de las 18 horas para seguir con los desarrollos. Si pueden, le pegan una liga al material Gracias. y si tienen alguna duda nos las hacen saber. Gracias y nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Profe, profe. gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe.